¿Qué tan importante es para ustedes como nutricionistas la evolución del peso, de la estatura, en relación con lo que está comiendo? ¿Es un buen indicador de que come bien? La desnutrición se genera cuando una persona deja de crecer, pero no cuando una persona, está delgada. Los abuelos tienen un impacto muy grande en la gordura muchas veces de los niños. Creo que tenemos muy claro que sal y azúcar agregada a los niños en general no es bueno, y mucho menos en los primeros 2 años. Yo no recomiendo la sal en menores de 1 año. Si es que viene la abuela y dice eso, en realidad es una falta de respeto gravísima, porque están pasando por encima de la mamá y del papá, ¿no? Hablemos rápidamente de estas leches que venden. Leche para niños. Hay un engaño de la industria alimentaria para vendernos tal o cual cosa y le estamos dando a los niños productos que no son adecuados, ¿no? Tú las pruebas y son dulces. Hola, bienvenidos al episodio número 8 del podcast Conversando con el Dr. Gus. Sin darnos cuenta hemos avanzado bastante hasta aquí y los 7 episodios previos han sido de mucha alegría y mucho gusto por no solamente tocar temas interesantes, sino por haber estado entre amigos y en casa. Y hoy no es la excepción, porque también están conmigo 2 grandes invitadas que se dedican a la nutrición y que admiro mucho el trabajo que hacen. A una de ellas las conozco bastante tiempo y ya les contaré por qué. El día de hoy vamos a hablar de nutrición. Nutrición en niños, nutrición en adultos, nutrición en general, para que aprendamos lo que significa nutrirse o comer bien. Y esta tarde está a mi lado, en primer lugar, no interesa el orden, les voy a preguntar cómo están apuntadas aquí, Geraldine Maurer Fosa. Geraldine es mamá de Joaquín, es licenciada en nutrición y la pueden encontrar también en redes sociales como Geraldine Maurer, la van a encontrar. Pero Geraldine es compañera de promoción del colegio. Los dos hemos estudiado en el Pestalozzi, en la misma aula, así que la conozco muchos años. No voy a decir cuántos años, pero no. Desde el pre-kinder. Así que uno está en kinder a los 5 años, así que nos conocemos desde los 4 años. No voy a decir fechas, desde los 4 años. Y Talía Gallo, bueno, tú eres otra generación, pero Talía Gallo es mamá de Lara, es licenciada en nutrición, tiene un diplomado en nutrición pediátrica y una especialidad en alimentación. O sea, te dedicas mucho a la alimentación complementaria y ves a la mayoría de mis niños, ¿no? Trabajamos mano a mano porque me gusta la forma como trabajas, así que Gracias. Me da mucho gusto que hoy las 2 estén aquí para aprender. Voy a aprender mucho de nutrición. Yo soy pediatra neonatólogo, pero también soy magíster en nutrición. Sí, así que creo que va a ser muy enriquecedor para el público la conversación que tengamos esta tarde. Sí, muchísimo. Muchas gracias por la invitación, más bien. No, gracias por estar aquí, a las 2. En la primera parte de esta conversación quiero que hablemos generalidades de la nutrición, ¿no? Y siempre las madres o los padres o la abuelita, ¿no?, decían cuando éramos niños, tienes que comer bien, ¿no? Come bien, termínate todo el plato. ¿Qué es comer bien, Geraldine? Sí. Para ti, ¿qué significa si tú le dices a una paciente que va o una persona que va a tu consultorio, tienes que comer bien y te dice, explícame eso? Sí, pues es difícil como una cosa general, comer bien, pero una definición más o menos cercana quizá pueda ser comer natural. Comer no cosas envasadas como hoy en día. Quizá esa definición podría resumir el comer bien, el alimentarse bien. Sin embargo, hay muchas variantes dentro de comer natural, ¿no? Comer cosas de casa que tú mismo prepares con alimentos verdaderos, por decirlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, un alimento, artificial sería, por decirte, el azúcar pura, cosas muy elaboradas, cereales que son muy químicos, ¿no?, que tienen ya ingredientes que ni siquiera sabemos qué son, ¿no? Entonces, quizá por ahí es un poco una definición de comer bien o comer sano. Que tiene, ¿no?, que ver fundamentalmente con la composición, ¿no? O sea, ¿qué estoy comiendo? Un alimento que es de origen natural y uno que no lo es. Y si hablamos en la distribución, ¿no?, de lo que estoy comiendo, ¿tú qué dirías, Talía? Comer bien, ¿qué significa? Que hay un balance entre ¿qué? Yo creo que para empezar
es importante aclarar, y es lo que trato de hacer en mis consultas, es que comer bien es comer con ganas, es comer con gusto, es comer algo que te guste. Que te guste lo que comes. Exacto, pero siempre llevándolo hacia el lado saludable, ¿no? Como dice Geraldine, es súper importante que sean alimentos naturales dentro de lo posible, porque muchas veces no se puede al 100%, pero lo más posible. Pero comer bien también implica, y es algo como yo lo resumo, es comer los 5 principales grupos de alimentos, ¿no? Que en el día hayan carbohidratos, hayan proteínas, ¿no? Hayan frutas, hayan verduras, hayan grasas saludables, ¿no? Entonces, de alguna manera, si tú sabes que tus hijos están comiendo esos 5, o en general nosotros también estamos comiendo estos 5 grupos de alimentos, podríamos decir que estamos recibiendo una gran parte de los nutrientes que se necesitan en el día a día, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de si el origen de los alimentos y el balance de los alimentos. Y ahí viene algo más que siempre las abuelitas le dan mucho valor, que es la cantidad. Eso. El plato bien servido, como comemos aquí en el Perú, termínate el plato. Porque quizás un plato bien servido, pero que no tiene una buena distribución, un buen balance, no, es muy diferente a un plato que está menor cantidad, pero balanceado y te alimenta, quizás es mejor. Sí, Gustavo, porque mira, cuando los padres se dan cuenta de la cantidad de proteína, por ejemplo, que necesita un niñito pequeño, es que es así, Gustavo, sí. Es así, es un 30 gramos, o sea... No es nada. Es una cantidad pequeñísima, pero los padres le dan 100 gramos, o sea, les dan una cantidad como para un adulto y se sorprenden, entonces ya se relajan un poco. En algunos niños que, por ejemplo, comen poco, ¿no? Pero en realidad no comen poco, pero comen poco a sus ojos, ¿no? Y entonces ya se relajan un poco y, bueno, ya entonces ya sé que está comiendo bien. Si el niño quiere repetir, puede repetir, ¿no? Pero las cantidades en cuanto a proteína a mí me sorprende mucho porque en verdad la gente no tiene idea de que comen muchos niños suficiente, pero los padres se preocupan. Claro, ¿no? Y esa es una gran interrogante o temor que tiene o angustia a los padres, lo veo como pediatra, es que creen que sus hijos comen poco y creen que el plato tiene que ser abundante. Y yo siempre les digo una cosa muy sencilla. El primer año de vida los niños triplicaron su peso. Nacieron con 300 y llegaron al año con 10 kilos. Es como que a mí, que peso 72, me digan, tienes un año para pesar 216 kilos. Sí. Esto es comer un montón. Pero en el segundo año de vida, de los 12 a los 24, van de 10 a 12. Ganan el 20% de su peso. Pero ya te quedaste con la idea de que tu bebé no comía, tragaba. Pero ya no necesita comer tanto. Entonces, les digo, tranquilos, porque mira cómo está creciendo bien, está ganando peso bien y se está desarrollando bien. Entonces, ¿qué tan importante es para ustedes como nutricionistas, hablando en niños, ¿no? La evolución del peso, de la estatura, en relación con lo que está comiendo? ¿Es un buen indicador de que come bien? Yo creo que depende mucho de la edad, de la etapa en la que esté, ¿no? Si es un bebé menor de 1 año, sí es importante ver cómo está el crecimiento del peso mes a mes, porque como tú dices, el peso va aumentando exponencialmente, ¿no? Pero una vez que ya son niños, en realidad el peso no debe ser lo más importante. Muchas veces llegan a la consulta diciendo, no, es que necesito que baje de peso. Y en verdad, a veces yo digo, ni siquiera necesitamos una cita presencial para pesarlo, porque dicen, no, es que quiero pesarlo. Y en realidad, más importante que ver el peso es ver cómo está comiendo, cuáles son los hábitos de la casa, de qué está hecho ese peso, o sea, qué es lo que está comiendo, ¿no? Entonces, ver si es que la alimentación es balanceada, es buena, y hay un peso que está un poquito elevado, pero come súper bien, quizás no hay mucho de qué preocuparnos. A diferencia de si es que es un peso normal, pero vemos que está comiendo muy poco balanceado, está comiendo quizás solamente carbohidratos o no sé, ¿no? Entonces, es importante evaluar mucho lo que está comiendo, no tanto si pesa 15 o 16, ¿no? Ya en niños. En bebés sí creo que es una muestra, o sea, el peso mes a mes sí cambia y es importante verlo. Y además, Geraldine, hay que ver la relación entre el peso y la estatura. Claro, tal cual. ¿no? Y yo creo acá que también los padres, también en casos contrarios, cuando los niños son delgaditos, es digamos un drama en la familia, ¿no? Y los abuelos sobre todo, porque acá digamos que los abuelos tienen un impacto muy grande en la gordura muchas veces de los niños, ¿no? Entonces, ya el niño es bien flaquito, ¿ya? Pero tiene una estatura perfecta. Entonces yo les digo, ustedes tienen que ver
que digamos que la desnutrición se genera cuando una persona deja de crecer, pero no cuando una persona, digamos, está delgada, sino lo define tu estatura. Entonces, si tu hijito está bien y come su desayuno, almuerzo y cena y está delgadito, es, digamos, un niño sano porque es un niño que come. No es un niño que no come porque ahí sí cambia la cosa, ¿no? Porque si hay niños que verdaderamente no comen casi nada y están delgados, ese, digamos, es un caso diferente. Y bueno, yo creo que hay una tendencia a sobrealimentar a los niños, ¿no? A tener esta idea de que el niño sano es un niño gordo que data de muchos años atrás y persiste, ¿no? Claro, hay preocupante. una angustia ahí porque coman, y también hay una angustia y ansiedad por no permitir que sus hijos tengan hambre. Ay, sí. O sea, quieren resolver al segundo el hambre de los niños y lo resuelven con alimentos ultraprocesados que los tienen a la mano, ¿no? Entonces, entender que los niños lo primero que tienen que aprender, así como tienen que aprender a gestionar el aburrimiento y todo, es a gestionar el hambre y no tener que comer cada 5 minutos. Exacto. O a veces, Gustavo, los niños no tienen hambre en la noche porque se han comido la canchita, un montón de cosas a media tarde y ya no tienen hambre. Entonces, muchos padres persisten en que tienen que comer sin hambre, ¿no? Comen y comen. Pero en realidad les digo, bueno, obviamente que no puede estar comiendo tampoco chatarra, pues no compren en la casa ese tipo de cosas, pero si el niño no tiene hambre, pues que no coma, no le va a pasar nada. No pasa nada. No le va a pasar absolutamente nada. Y al día siguiente va a desayunar un montón porque se va a morir de hambre, ¿no? Entonces los niños se regulan solos y yo creo que esa es una clave que los padres tienen que saber, conocer, que no es necesario que coman desayuno, almuerzo y cena todo el tiempo, como un grande, ¿no? A ver, les hago una pregunta a las dos, que definitivamente lo tienen que ver en su consulta a diario, yo también lo veo, y que es muy diferente a mi generación. Ahora los niños son muy selectivos y en extremo selectivos para comer, y es porque tienen plan B, plan C, plan D. O sea, no me gustan las verduras y la mamá le prepara nuggets. No me gusta esto y le preparan el pollito, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a comer mi plato de verduras o de locro o de estofado si sé que me van a preparar lo que yo quiero, ¿no? Tal cual. Y tenemos chicos que ahora no comen nada, adolescentes, jóvenes y adultos que no comen nada porque les permitieron no comer lo del día. ¿Cómo trabajan esto ustedes? Creo que es muy importante hablar con los papás que nos cuenten a nosotros los nutricionistas sobre realmente cómo es un día en la casa, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la hora de comida? No solamente qué les sirven en el plato, ¿no? Sino quién más está alrededor, en qué momento comen, qué comieron antes del almuerzo para ver si llegaron con hambre o no llegaron con hambre, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que hay factores externos que están afectando el momento de la comida. Entonces la mamá llega súper cansada, llega estresada, entonces le doy nuggets, ¿no? Más rápido, porque así me libero rápidamente del momento. Y poco a poco esto va avanzando y cada vez se vuelve más difícil, ¿no? Entonces, cada vez es peor. Es más como empotrarte contra una pared y ya no saber qué más hacer. Sí, pues yo creo también que hoy en día los productos envasados alteran el paladar de los niños, lo malogran totalmente. Porque, por ejemplo, tú le das de probar a un niñito una manzana, un melocotón, una granadilla. Luego le das una gelatina artificial que a mí me parece terrible porque es puro colorante, no químicos, es una cosa bárbara, digamos que no me parece un buen alimento. Aparte que tiene un sabor a fresa totalmente diferente, digamos, o de melocotón al natural. Entonces, definitivamente como es un sabor más intenso, es una química estudiada para que la gente le guste, pues, ¿no? Y sobre todo a los niños. Y entonces el niño tiene esta referencia, ¿no? Como fruta. Entonces ya se acostumbra a esta fruta y ya luego la otra le va a parecer horrible. Claro. No le va a gustar. Entonces ahí vamos perdiendo en cuanto a nutrición. Yo lo veo, hago un paralelo con, por ejemplo, unos rompecabezas, unos juegos de cubos de madera para un niño pequeño. Y de pronto le das un celular donde todo es táctil, es inmediato, donde se resuelve al segundo, la inmediatez, te libera mucha dopamina y te da placer. Sí, entonces, cuando ya le das el rompecabezas al niño, ya no lo quiere, le parece aburrido, y le parece aburrido salir al parque a jugar porque todo lo tiene en una pantalla. Sí. Yo le veo a un niño, como dices tú, granadilla, manzanas, brócolis, y de pronto llega a la industria alimentaria
con grasas trans, con azúcares elevadísimos que te Sodio. estimulan la Ketchup, palatabilidad de una sodio manera altísimo. y que Sí, te pues. producen adicción. Cuando yo te vuelvo a dar un brócoli, ¿qué lo vas a comer? Ay, sí, pues, no puede competir. Y así Es como injusto. decimos, no pantallas los primeros 6 años de vida, también deberíamos trabajar la no exposición a estos alimentos ultraprocesados en los primeros 6 años de vida. Claro, ¿no? que incluye la galletita, las papitas fritas, porque yo camino por los parques, digamos, camino es mucho, y veo un coche con un bebito y un paquete de papitas fritas, un bebito. Sí, sí. Y ¿sabes qué? Y hay como unos biberones como de gaseosas. Cosas así. Digo, o sea, cero información del padre, cero interés en la salud de su hijito, porque estás alimentando, estás ingresando al cuerpo de tu hijito, o sea, grasas que son absolutamente nocivas, pero mucha gente no se lo cuestiona, ¿no? Todavía hay un grupo de padres de familia, de gente, no necesariamente joven, mediana edad, digamos, que tiene todavía el concepto de que la chatarra no es nociva, ¿no? No sé, Claro. no entiendo eso. Para cerrar esta primera parte de esta conversación que hemos hablado de generalidades, ¿no? ¿Cómo sería entonces idealmente el plato de un niño? ¿Cómo distribuye una madre sin necesidad de tener grandes conocimientos de nutrición, lo que son proteínas, carbohidratos, grasas y otros elementos, ¿no? Para el niño? ¿Cómo lo harían? ¿Qué le dirían a esta mamá? Depende también de qué momento del día sea, ¿no? Pero Almuerzo. Pongamos almuerzo. También creo que depende mucho de la edad, pero sí o sí tienen que haber verduras. 5 años. Ya, tiene que haber verduras sí o sí. Tiene que haber verduras en una gran proporción, incluso entre 1/3 y medio plato de verduras, que no tienen que estar necesariamente puestas ahí sancochadas o una típica ensalada, ¿no? Puede ser que las verduras estén mezcladas en el arroz, estén mezcladas en el guiso y por ahí tenga unas cuantas verduras frescas. Tiene que haber proteínas, pueden ser de origen animal o de origen vegetal. No necesitamos dar siempre que hay menestras, por ejemplo, que son de origen vegetal. No tenemos que poner también una proteína de origen animal como pollo o huevo. No es necesario realmente. Por lo que decía Geraldine, la cantidad de proteína que necesitan los chicos es baja, ¿no? Y algo de carbohidratos. Mientras más complejos o con más fibra los carbohidratos, mejor, ¿no? Puede ser quinoa, trigo, puede ser arroz, puede ser fideos, en general, ¿no? A ver, has dicho algo interesante. Vamos a hablar de carbohidratos, de grasas y proteínas, pero dijiste carbohidratos complejos. ¿Qué es un carbohidrato complejo y qué es un carbohidrato no complejo? Un carbohidrato complejo es un almidón, que son Papa. así, técnicamente varios glucosas juntos, digamos, ¿no? Así, químicamente. Es la papa, es el camote, todos los tubérculos, ¿no? El oyuco, la yuca, los cereales como el arroz, los fideos, la quinoa, el trigo. Es una buena opción, ¿no? Como un carbohidrato de una buena opción. Claro, es una muy buena opción. Y están los carbohidratos simples. Y que no tiene un estímulo dulce exagerado. No, para nada. No son dulces. Son todo lo que se convierte en harinas, Claro, no dulce. Exacto. Y están los carbohidratos simples como las frutas, por ejemplo, que son dulces, ¿no? Y están también los azúcares simples ya procesados, que son los que no recomendamos. Entonces, el azúcar simple no necesariamente es malo porque están en las frutas y son importantes de consumir. El problema son los azúcares añadidos o los azúcares que son transformados, ¿no? en la industria, que es justo lo que hablábamos, ¿no? Que ya no están con fibra ni nada, entonces entran al cuerpo y se absorben inmediatamente a la sangre. Claro, porque por ejemplo, Geraldine, una fruta, decimos sí, es dulce. Un mango es dulce, pero hay un balance porque tiene agua, porque tiene mucha fibra. Muchas vitaminas. ¿No? Tiene vitaminas, también minerales y azúcar, pero hay un balance, hay antioxidantes, hay todo. Entonces un niño se come un rico mango y es mucho mejor. Y esa cantidad de azúcar que tuvo con el mango llegó a su cuerpo con otros elementos que generan un balance, ¿no? Exacto, y con fibra, ¿no? Es como un alimento vivo, digamos. Claro, ¿no? En cambio una golosina es el azúcar pura. Y basura, claro, ¿no? Claro. Yo siempre digo a mis pacientes, ¿no? Los azúcares simples son 100% carbohidratos, es el azúcar granulada, ¿no? Que no hay nada que salga de un árbol que tenga esa cantidad de azúcar, ¿no?
Entonces, cuando uno come una fruta, como dices, come fibra, vitaminas, un montón de nutrientes importantes. Y antes de cerrar con carbohidratos para después pasar a grasas, si retrocedemos en la historia del hombre, y no retrocedemos mucho tiempo, quizás 200 años, el azúcar cristalizada que conocemos, que este dulce puro, solamente lo consumían los reyes. El resto del planeta no. Yo quería algo dulce y me comía una fruta. Y con la revolución industrial y todo esto, tenemos acceso al azúcar, que es barata. Pero nuestro metabolismo no ha tenido tiempo suficiente para adaptarse a estas cantidades tan altas de azúcar y nos van a dar muchos problemas, ¿no? Se le considera un tóxico por eso, en realidad. Es. Un alimento que también genera radicales libres, digamos. Y ocurre lo mismo con la sal, ¿no? La sal era carísima, te pagaban con sal. Tu salario con sal, y los romanos hicieron la vía salaria para llevar la sal a Roma, y ahora es tan barata que nuestro organismo no ha generado vías metabólicas para poder metabolizar tanta sal. Claro. Entonces, tenemos esta azúcar exagerada que los niños no son capaces de manejar metabólicamente y que nos van a dar efectos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, como nos decía Thalía, los carbohidratos complejos serían la mejor opción, que son tubérculos, papa, yuca, camote, obviamente no en cantidades exorbitantes, sino en un buen balance. Al medio tenemos los azúcares simples, que son las frutas, que también son muy buena opción, pero tampoco se trata de comerte 7 mangos. Exacto, ¿no? Sino medido. Un mango. Y los otros que son alimentos ultraprocesados, con azúcares añadidos y tremendamente nocivos para la salud. Tal cual. Entonces, creo que está claro los carbohidratos que deben consumir niños y adultos. Ahora hablemos de las grasas. En los 90s, que es nuestra época, hubo un pánico a las grasas y al colesterol, y siempre era el culpable de los infartos cardíacos, ¿no? Y los conceptos han ido cambiando. Entonces hay grasas y grasas. Y te dicen grasas saludables, hace un momento dijiste, Thalía, las grasas saludables, ¿no? La palta, todo. Y las que no lo son. Claro. ¿Cómo es eso? Bueno, esto es bien interesante porque justo todo lo que uno sabe de grasas es exactamente lo opuesto de lo que uno sabe hoy en día de las grasas, ¿no? Por ejemplo, antes se satanizaba las grasas saturadas, ¿no? Hasta hoy se ve, ¿no? Grasas saturadas, tengan cuidado, que no sé. Pero sin embargo, no todas las grasas saturadas son iguales. Pero dinos, ¿no? ¿Qué es una grasa saturada? ¿Dónde la encuentras? Sí. Las grasas saturadas se encuentran en las mantecas, por ejemplo. Hoy día, no sé, deben haber visto que se vende la manteca de cerdo, por ejemplo, para freír. Sí. El aceite de coco, ¿no? La grasa que se ve en la carne roja, la grasa visible, el chicharrón. Esa es grasa saturada, digamos, ¿no? Y nuestro organismo necesita grasa saturada porque nuestras hormonas están hechas de grasas saturadas. Claro. El colesterol y la vitamina D. Necesitamos colesterol y nuestro cerebro tiene mucho colesterol y nuestras hormonas también. Entonces, no podemos dejar de consumir colesterol, pero se le tiene fobia al colesterol. El huevo, ¿no? El pobre huevo que ya se desmitificó eso hace mucho tiempo, pero la gente persiste. Si comías más de un huevo al día, te vas a morir el corazón. Ataca el corazón. ¿no? Además, yo como solo claras, ¿no? Una yema al día, así como una cosa muy nociva, ¿no? Y es todo lo contrario, porque es casi el único alimento además que tiene vitamina D, ¿no? Y tiene este colesterol bueno. Pero bueno, dentro de las grasas saludables está la grasa saturada, como digo, que desmitifica todo lo que se pensaba anteriormente, y la grasa mala saturada, digamos, es la trans. Esa sí es verdaderamente nociva, pero esta es una grasa artificial que no está en la naturaleza así, digamos, de forma nociva, sino está en la grasa hidrogenada, parcialmente hidrogenada, así es la definición. Y la van a ver en muchos productos alimentarios. Supuestamente ya está prohibida como ingrediente, ¿no? Pero no se sabe si se usa o no, porque no hay, digamos, acá una revisión por parte del Estado exhaustiva. ¿Dónde estaría, ¿no? Entonces la grasa trans? Estaría, por ejemplo, en los bizcochos, en todo lo que se hace con margarinas industriales, ¿no? Bizcochos, galletas con relleno, galletas que dicen ser con chocolate o chocolates que dicen ser chocolate pero no lo son. Ese tipo de productos tienen mucha grasa trans. Y te estimula mucho la parte gustativa, ¿no? En extremo. Claro, son, digamos, productos, además que les ponen mucho azúcar, son productos agradables y que la gente está muy acostumbrada. Entonces, esta es la que debemos evitar, este tipo de grasa saturada trans, específicamente la trans,
Y lo que debemos tratar de buscar día a día es el omega 3, la grasa de tipo omega 3 que sale muy publicitada en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil de conseguir. Se encuentra únicamente en los pescados, ¿no? Y también, bueno, en algunas semillas como sacha inchi, lino, linaza, chía también tiene omega 3, pero el organismo la convierte en solo el 5% en DHA, por ejemplo. Entonces es muy, muy bajo ese nivel, pero de todas maneras digamos que son las fuentes más importantes y uno siempre tiene que tratar de buscar el consumo del pescado diariamente, tanto en niñitos como en grandes, porque para los adultos obviamente que también es una, digamos, opción bien importante para proteger la enfermedad cardiovascular. Geraldine, entonces acabamos de entender, por lo que dices, de que es importantísimo el omega 3, este ácido graso esencial, que es determinante para muchas funciones del organismo, hablando de niños, para el neurodesarrollo, entre otras cosas. Pero no es tan fácil conseguirlo. En el pescado lo conseguimos. Exacto. Deberíamos consumir 2 veces por semana, por lo menos pescado. Pero también hay semillas que tienen ácidos grasos. Pero algo que la gente no entiende, y a veces me dicen, le pongo chía o semillas en mi alimento y se lo echan encima y cuando van al baño las semillas están ahí. Sí. O sea, las semillas están diseñadas para aguantar el proceso digestivo para que tú las siembres en otro lado. Claro. ¿No? Para yo aprovechar una semilla tengo que germinarla o abrirla o cocinarla pues, o remojarla para que germine, ¿no? Es lo que le llaman activarla, ¿no? Entonces, sí me gustaría que quede este mensaje de que las semillas que consume la gente, que están tan de moda poner encima el yogur y todo, así como están, las vas a botar al water. Exactamente, claro. Vas a aprovechar un poco la linaza la goma que ¿no? le sale, la goma, claro, básicamente. Pero nutricionalmente no vas a tener ningún beneficio del omega 3 ni de ningún otro nutriente que pueda tener, porque las semillas en general tienen aceites y proteínas, ¿no? Pero nada de eso lo obtienes salvo que tú consumas el aceite, ¿no? Por un lado, o la tengas como una harina y vas a aprovechar un poquito más, digamos, pero no mucho más. Talía, entonces en los niños quiero que coman omega 3, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana pescado? Yo recomiendo 2 veces por semana a lo máximo. ¿Qué tamaño de un filete de pescado para un niño de 5 o 7 años? O sea, tienen que comer 30 gramos en el almuerzo, 30 gramos en la noche como máximo, ¿no? Que son 60 gramos en total, que es igual a la palma de la mano delgado, ¿no? O sea, un pedacito. Yo sí recomiendo 3 veces, por ejemplo, ¿no? Tratar de llegar, ¿no? Llegar. Si es que se puede, o si tú eliges ir a un restaurante, preferir pescados, por ejemplo, ¿no? Ya tienes un día más, digamos. ¿Y el atún en lata? El atún en lata, a partir de los 2 años, se puede consumir. Es una fuente de omega 3, ¿no? Hay mejor calidad que otras, mejor que vengan en agua, a que no vengan en aceite vegetal. Y pescados, lo que quería decir es mejor si son pescados oscuros, ¿no? Que son los pescados que tienen más omega 3, porque los pescados blancos no tienen. Los pescados, y que mucha gente no quiere comer pescado. A ver, pero yo pienso que, digamos, a veces no es fácil encontrar el oscuro, a veces también es un sabor fuerte, pero el blanco también contiene, o sea, no es que no contenga. Es como cuando ahí me dicen tiene 1 gramo, en igual la lucha contra la anemia, 100 carnes rojas. Sí, yo sé, las carnes rojas tienen buena cantidad de hierro, pero el pollo también tiene hierro, el pescado tiene hierro, el cerdo tiene hierro y va a tener mucho más que otros alimentos que tienen poco. Entonces, no me gusta la carne roja, yo no quiero que mi hijo coma carne roja. Dale pollo. Claro. No pasa nada. Y en cuanto a la lata, a veces, por ejemplo, como pasan por mucho calor, por el autoclave, ya pierde un poquito. O sea, siempre es, digamos, que es una opción para quien no tiene la posibilidad de comer un pescadito fresco, pero el pescado fresco que no esté tan cocido tiene una mejor calidad de omega 3, ¿no? Un pescadito fresco. También una vez me dijo una nutricionista de la diferencia entre pescado de vida libre y uno de piscigranja por el alimento que recibe, que haría diferencia entre la cantidad de omega, porque el de vida libre consume plancton, krill. La cadena, ¿no? ¿No? Mientras que el de piscigranja depende del alimento que le da el criador y que no siempre es un alimento enriquecido. ¿Haría la diferencia, por ejemplo, en el caso del salmón, la trucha y la tilapia? Por ejemplo, mira, la trucha y la tilapia tienen, a pesar, mira, de que no son de agua salada, igual tienen omega 3, pero bien poquito. Pero tienen menos, pero tienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en la piscigranja también utilizan antibióticos, ¿no?
Claro, que Básicamente ya es un eso, elemento a ¿no? considerar, ¿no? Pero normalmente los alimentan con harina de anchoveta, ¿no? Muchas veces es una de las principales. Entonces, claro. no sé cuánto tendrá de omega 3, pero sí algo tienen estos pescados porque son alimentados con harina de anchoveta, ¿no? En la gran mayoría de casos. Y cuando hablamos de comer pescado y niños, ahí viene el gran temor, el mercurio, ¿no? Yo he buscado estudios nacionales que nos hablen de los niveles de mercurio en nuestro mar y en nuestras especies marinas, y realmente no hay un estudio grande que nos diga tal especie tiene más. Hay estudios sueltos, es muy difícil, no muy claros, a diferencia de otros países que lo tienen muy bien tipificado, ¿no? Van sí, y saben en qué época consumes tal y tal especie. Sí. Pero es una buena regla decir que mientras más grande y longevo es un pez, mayor cantidad o concentración de mercurio tendrían en la carne, ¿no? En los músculos. Exactamente. Totalmente. Peces grandotes no. Claro, no, yo le digo a ¿no? las madres, dale peces chicos y medianos. Exacto, un pez así. Porque un pez espada o un atún grande, obviamente van a tener mayor cantidad, ¿no? Exactamente. Entonces, un buen consejo para las madres sería que coman pescados chicos y medianos, de preferencia si puede ser salvaje, o sea, de vida libre, pero que tampoco es terrible que coman atún enlatado. No. De vez en cuando no hay ningún piscigranja. problema. Sí, Igual claro. son nutritivos, igual tienen omega 3. Sí, y siempre hay que buscar lo que sea de temporada, ¿no? De temporada. Respetar las vedas. Y otro aspecto importante del pescado, que no es menos importante, es el yodo que tienen, ¿no? Porque también hay muy pocos alimentos que contienen yodo, y en verdad el yodo es bien deficitario en la alimentación, salvo que consumas pescado. Y hay otras fuentes de grasas vegetales muy ricas y muy sanas, ¿no? Como la palta, los frutos secos, el aceite de oliva extra virgen, que también son fuentes de omega 6, omega 9. ¿Me pueden hablar de esto? Sí, por ejemplo, claro. de los frutos secos. Sí, claro. El fruto seco es fantástico, ¿no? Porque es un alimento completo. Tiene proteínas, carbohidratos y grasas. Bastante proteína. Y dentro de sus grasas son en su mayoría bien poliinsaturadas, ¿no? Entonces, las de tipo omega 6 en realidad, pero que sí debemos consumir, pero no en aceites como se están publicitados, digamos, ¿no? Aceites de maíz, de girasol, etcétera. Eso, digamos, que no es ideal hoy en día en la alimentación. Pero las nueces, las pecanas, son un buen snack. Yo siempre lo recomiendo que lo tengas siempre, digamos, en tu mochila, en tu cartera. Por si tienes hambre, en vez de comerte una galleta, te comes un fruto seco que tiene este tipo de aceites, pero que son más poliinsaturados y tienen además muchos antioxidantes, porque los alimentos que tienen aceites en gran cantidad tienen también vitamina E, por ejemplo, ¿no? Entonces también son una fuente importante de antioxidantes. Entonces, tenemos el omega 3 fundamentalmente en los pescados, los mariscos también. Mariscos, eso debe ser. Omega 6 fundamentalmente, pero no exclusivamente en los frutos secos. Omega 9, aceite de oliva, palta. La palta. Los frutos secos, o sea, el omega 6, tiene un pero. A veces leía la vez pasada esta relación que tendría que haber nuestro cuerpo entre omega 3 y omega 6, que debería ser 1 a 1, y cuando se hacen estudios a nivel mundial se encuentra que estamos 1 en 10, 1 en 20, 1 en 30, porque como decías tú, Geraldine, no tenemos tanto acceso a comer pescado con gran frecuencia, entonces hay menos omega 3 y hay más omega 6, y esta desproporción, este ratio alterado, afecta a nuestra salud cardiovascular y de otras enfermedades también. ¿Es cierto esto? Sí, totalmente. O sea, y lo vamos a mejorar en la medida que consumamos más pescado. Sí. Más pescado y menos aceites que se publicitan mucho en la televisión, tipo aceite de Primor, aceite de maíz, de girasol, aceite de soya, por ejemplo. Debería ser aceite de oliva extra virgen. O las grasas animales. ¿Cuánto aceite de oliva extra? Porque yo consumo mucho aceite de oliva extra virgen diariamente. 15, 20 mililitros por día. Compro mucho, me gusta mucho y sé que es saludable. ¿Cuánto recomiendan ustedes en adultos de aceite de oliva, Geraldine? Mira, no es que haya una cantidad así definida. Mucha gente consume, como tú, muchísima cantidad, mucho aceite. Entonces, tu ratio de omega 9 pues, va muy elevado, y eso no es que sea malo, está bien, es bueno además. Pero digamos que teóricamente hablando, claro, no hay que 2 midiendo. cucharadas, ¿no? Digamos que es ideal, y así comes más, en realidad no hay ningún problema.
porque el problema nuevamente no son los aceites en la alimentación, sino son los azúcares, Claro. lo que genera problemas cardiovasculares, etc. Italia, ¿tú le indicas a los bebés desde los 6 meses aceite de oliva? Sí, Sí. grasas en general. Yo también. Y lo que trato de hacer es cuando recién empiezan a comer, a los 6 meses, como una vez al día, y de ahí inmediatamente al mes 7 comienzo a dar 2 veces, ¿no? En el desayuno y en el almuerzo. Entonces trato de que tengan 2 veces al día. Y si con eso nos va bien, perfecto, ¿no? Entonces, no satanizar a las grasas, No sino satanizarlas. saber qué grasas estamos consumiendo. No hay ese temor como teníamos 30 años atrás, satanizar las grasas, la carne de res, etcétera, ¿no? O sea, Exacto. igualito como un balance en cantidades y un balance con otros nutrientes, pero entender que las grasas son importantes y necesarias para nuestro metabolismo. Importantísimas. ¿No? Desarrollo neurológico, para la salud cardiovascular, para la formación de hormonas, colesterol, etcétera. Grasas, ya vimos carbohidratos, grasas, y ahora nos vamos a las proteínas. Siempre las mamás dicen, come tu proteína. En vez de decirle, cómete el pollo, ahora está de moda decir, cómete tu proteína. Sí, ¿Y qué proteína vas a comer? ¿No? Entonces, y muchos términos, ahora incluso en los gimnasios dicen, los carbos, ¿no? Sí. No sé cómo le dicen las proteínas, porque todo lo han puesto así en nombres modernos. Prots. Las prots. ¿No? Y a las grasas, ¿cómo le dicen? No, porque no No comen mucho. consumen grasas, ¿no? Claro. No consumen Pero no grasas. tiene nombre. Bueno, proteínas. Entonces, hay proteínas y proteínas, Ajá. ¿no? Proteínas de origen animal, proteínas de origen Vegetal. vegetal. ¿Cómo va esto? ¿Cuánto deberíamos consumir? ¿1 gramo por kilo de peso? Sí. ¿Aprox? En niños, por lo menos, sí, es un promedio, ¿no? Creo que es el grupo de alimentos más controversial hoy en día. Es de lo que más vienen los papás con el temor de que... Porque yo creo que nuestras generaciones han crecido, eres como, cómete el pollo o cómete la carne y no te preocupes por el resto, ¿no? O sea, ya, si comes pollo estoy en paz porque estás comiendo proteínas, porque hay mucha asociación de que si comes proteínas, creces. Y en realidad no es así, ¿no? En realidad es importante un plato balanceado y como tú dices, la cantidad de proteína depende del peso. Entonces, si es que yo peso 55 kilos, yo tengo que comer 55 gramos de proteína. Pero un bebé de 1 año o de, no sé, pues 10 kilos o de 2 años, 12, 13 kilos, tiene que comer 12 gramos de proteína, ¿no? Entonces, para que sepan más o menos, un huevo tiene aprox 6 gramos de proteína. Entonces, ya comiendo un huevo al día, llegó casi que a la mitad de su requerimiento, sin contar la leche, porque es muy común en Perú dar huevo en el desayuno, ¿no? Es como si no, a veces llegan a consulta porque no comen huevo en el desayuno. ¿Cómo hacen para que coma huevo en el desayuno, no? Sí, no, es importante el huevo. Y el huevo es un súper alimento, pero no necesitamos darle proteína en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, porque vuelan. Entonces les enseño a las mamás como a contar cuántas proteínas está comiendo y dicen, claro, están comiendo 300% del requerimiento. No solo va a engordar el niño porque come azúcares o grasas, también va a engordar porque come exceso de Es la principal proteínas. razón ¿no? por la que suben de peso los niños preescolares, es por el exceso proteico, no tanto por el exceso de azúcar o de dulces, ¿no? Claro, y para que tengan claro también las madres, la leche de vaca, tal cual, tiene 34, 35 gramos de proteína por litro y la leche humana tiene 9 gramos. Y la mejor de las fórmulas, que es leche de vaca, eso deberían... Todas, las mamás no claro. saben que Sí. la fórmula es leche de vaca. Le han hecho modificaciones y la han bajado a 13, pero no 9. Entonces Exacto. tienes 4 gramos más. Es un montón. Y por eso engordan tanto en el primer año de vida cuando son alimentados exclusivamente con fórmula y en cantidades mayores a las que necesita un bebé. Entonces, sí es cierto por un lado que las proteínas son fundamentales para el crecimiento, pero exceso de proteínas no es saludable a ninguna edad. Y es muy rápido llegar al exceso. Es muy rápido. Y otro porque error que se poquito. comete es que te dicen, ya, yo peso 80 kilos, 80 gramos de proteína, pero un filete que pesa 300 gramos no tiene 300 gramos de proteínas, porque tiene agua, Claro, tiene 1000 cosas grasa, más. tiene un montón. Entonces, tú acabas de decir que un huevo tiene 6 gramos de proteína, pero un huevo no pesa 6 gramos, pesa Exacto. más. Eso es Entonces, importante. ¿cómo lo puedo saber? Bueno, hay que estudiar nutrición como ustedes, ¿no? Entonces, la Claro, composición de ¿no? los alimentos se estudian y para eso uno va al especialista o puedes leer ir a una consultoría con ustedes y que te digan, este plato, esta distribución de este plato te está aportando más o menos tantos gramos de proteína y ya no te tienes que angustiar por lo que está comiendo, ¿no? Lograr este balance. Entonces, Y dime, algo, perdón, importante también es lo que hablé hace un momento, ¿no? Que las
menestras son una muy buena fuente de proteínas que deberían estar 2 veces a la semana. Y el día que coman lenteja o garbanzos o frijoles o payares o arveja partida, no tendrían que comer pollo o carne al costado justamente por eso, porque si no va sumando y es mucha cantidad de proteína, ¿no? Entonces es importante porque muchas veces les da culpa dar solo lentejitas con arroz y verduras, ¿no? Me dicen, pero ¿y el pollo y la carne? No es necesario, ¿no? Otro día comen, ¿no? No tiene que ser los dos juntos, digamos. Una vez yo publiqué en Facebook e Instagram, a mí me gusta mucho el arroz con lentejas. Yeah. Y la unidad mínima de las proteínas, como ustedes saben, son los aminoácidos, así como de los carbohidratos son los monosacáridos, ¿no? Y que tenemos aminoácidos esenciales, o sea, que nosotros no producimos, tenemos que comerlos. Y que las menestras tenían algunos de ellos y el arroz algunos de ellos, y cuando se juntaban completaban los aminoácidos esenciales. Y como bien dices tú, si ya tengo un plato servido de lentejas con arroz y además le he puesto una ensaladita que contenga vitamina C, le pones limón para favorecer la absorción del hierro, el niño podría comer tranquilamente eso y no tener que ponerle un filete encima. Y está súper bien, ¿no? Está bien. Tratemos siempre, por lo menos yo trato de fomentar que no hayan proteínas de origen animal todos los días, ¿no? Los 7 días de la semana, ¿no? Que descansen, que haya un día sin, ¿no? Y si los hay tampoco pasa nada, pero en moderadas cantidades. Claro, claro. Entonces los niños los primeros 6 meses van a comer leche. Todo bien. Sí. Eso ya hemos tenido un episodio de lactancia y no vamos a hablar de lactancia. Y llega el momento en que el niño va a empezar a comer. Unos te dicen a los 6 meses. En los 70s, en mi época, Geraldine, no la tuya, los bebés les daban de comer a los 2 meses. Para prepararle el estómago, le daban cereales para preparar el estómago. Y ahí les daban algunas cositas porque nuestras madres y nuestras abuelas decían hay que ir preparando ese estómago para que coma bien cuando cumpla 5 o 6 meses. ¿No? Entonces hay bebés que tú les quieres dar de comer a los 6 meses y no les da la gana de comer, todavía no quieren. Y hay niños que a los 5 meses están muertos de hambre. Ahí sí quieren comérsela de la mesa. Sí, ¿no? locos. Entonces, ¿existe un momento ideal, único, en que un bebé ya debe empezar a comer o de qué depende? Talía. Teóricamente es entre el mes 4 y el mes 6, pero hay que evaluar y hay que ver si cumplen los requisitos para empezar, ¿no? Que sí hay requisitos que son importantes, ¿no? Como que haya sostén cefálico, que el cuellito sostenga la cabeza y la cabeza no se le vaya para adelante, ¿no? Hay que ver también que haya interés por la comida, porque si no tienen interés, en realidad, por las puras va a ser porque no va a comer, ¿no? Que no tenga el reflejo de extrusión, que también es bien importante, y que a veces a los 6 meses se sientan felices a darles y se dan cuenta que botan la comidita, no toleran la comida en la boca. Ese es el reflejo de extrusión. Muchas veces se va antes de los 6 meses, pero en algunos casos pasa que se va después. Y hay que esperar a que se vaya y ya comienza a tolerar el alimento, ¿no? Entonces son requisitos que son bien importantes para empezar a darles. Si es que hay interés, se lleva todo en la boca, hay sostén cefálico, en verdad puede ser. A Joaquín, a mi hijo, yo le empecé a dar como a los 5 meses y medio, pero a probar un poquito del juguito granadilla. Entonces como me ponen sus caras y botan todo lo que les das, pues, ¿no? Entonces, pero no es que le daba comida, sino que le presentaba los sabores, claro, ¿no? Porque sabía que los iba a botar igual. Y ya a partir de los 6 meses ya comía, pero así, de todo. Sí, y sí, con mucho apetito, interesante, ¿no? lo que dicen, y tú, Talía, también, me gusta tu respuesta porque, bueno, ustedes han estudiado nutrición y todo. Yo tengo una maestría en nutrición y mi tesis de maestría fue determinar si es que existe el momento ideal para el inicio de la alimentación complementaria. Y revisé todo lo que se había publicado en los últimos 5 años en el mundo. Revisé cientos de estudios. La conclusión final, según diferentes escuelas pediátricas y de nutrición, era que el único elemento, el único que determina el inicio de la alimentación complementaria es el neurodesarrollo, motor. Y son 3 cosas que las has dicho. La verticalidad, o sea, que se sienten con apoyo, porque se comen vertical. Con apoyo, eso es importante, sí, porque muchas veces les da miedo. No que se queden sentaditos, exacto, porque quedarse sentaditos son 8 meses. Sí. Con 6 meses los niños se pueden sentar con respaldar, porque tienen que comer en vertical. Segundo, que se haya ido el reflejo de extrusión de la lengua, que sirve para lactar. Que tú le acercas la comida en la boca, claro, ¿no? Eso se va normalmente a los 6 meses. Y en tercer lugar, que sepan deglutir sólidos. ¿Y cómo sé? Porque le das de comer, juega con la comida y la regresa.
no se atreve a deglutir, ese cerebro todavía está cuidándose. No lo obligues a comer porque una de esas se atraganta, entra en pánico, ya no va a querer comer porque se asustó. Entonces, esas 3 cosas coinciden normalmente a los 6 meses. A veces antes, a veces después. Y antiguamente se decía que salgan los dientes. No, porque podrían salir a los 18 meses. Claro. No, que haya madurado el intestino. No, madurará en la medida que coma. Claro. Si come, madura. Claro. ¿no? Igual. Que las alergias alimentarias, al contrario, la ciencia demostró que mientras más temprano inicies alimentos, mejor. Menos alergias habrá. Entonces, a la larga, la respuesta es esa, ¿no? Los hitos del desarrollo neuromotor son los que determinan el inicio de la alimentación complementaria. Entonces, cada niño es diferente. Cada niño. Yo nací con 37 semanas, tú con 41 y vamos a tener 4 semanas de diferencia, ¿no? Entonces, Y el interés propio de los bebitos, ¿no? el interés propio de los niños, no forzar. Que hay interés, claro. Porque, a veces quieren comerse todo. Sí. Otras veces están ahí, no les da mucha bola, no les interesa mucho lo que comen, pero otros niñitos son más aprensivos, entonces... Y otra cosa que les digo siempre es que incorporen al niño o a la niña a la mesa familiar. Claro. ¿no? Que sepa que hay un momento previo, un momento de comer y una sobremesa. Los seres humanos al comer compartimos la mesa, no que dale de comer al niño para después nosotros comer, ¿no? Siempre les hago la comparación de imagínate que te perdiste en la Amazonía, llegas a una tribu que nadie conoce y te invitan comida y te dan unas hojas con algo que tú no sabes. Tú no lo vas a comer de entrada, vas a mirar cómo comen los demás y después vas a oler, Claro. escarbar y decir... Y de ahí tomarás la decisión. Entonces llega un niño y le quieren hacer comer directamente sin que vea a los demás comer. ¿Cómo aprende si no ve? ¿Y cómo le quitas este reflejo de protección y de sobrevida, de exploración? Claro, bien interesante. Y eso me lleva a algo, Thalía. Sí. Baby-led weaning. Está de modísima, ¿no? Creo que ya van como unos 5 o 6 años o más incluso, ya 10 o más 2007. de 10. 2007 que se empezó, pero que esté de moda acá. Sí, hace 10 años. 10 años, más Sí. o menos. Tiene, para empezar, muchísimos beneficios, pero yo no considero que pueda ser como un método único. Yo tampoco. No recomiendo, si vienen a mi consulta, yo quiero hacer baby-led weaning, ok, pero también tiene que ir método tradicional. Quizás hay ¿Quieres gente que que nos explique? está escuchando Eso iba a decir. y que no saben lo que es el baby-led weaning, que le dicen BLW, ¿no? Esto lo escribió en un libro una enfermera británica, lo publicó en el 2007, fue un boom y se puso de moda en todo el mundo. ¿Qué significa? Te dice fundamentalmente 2 cosas. Que el niño hay que dar los alimentos en cuadraditos, en trocitos, y que el niño solamente va a comer lo que él quiera seleccionar y la cantidad que él quiera. Como le digo a las mamás, le estoy diciendo a un niño de 6 meses, define tu nutrición, niño. La ciencia no ha podido concluir de que no hay riesgo de atragantamiento, ni tampoco ha podido definir de que con eso vas a lograr una adecuada nutrición. Entonces, yo no lo recomiendo tal cual. Y además hay niños que no están listos para eso. Tal cual. Y hay niños que solamente quieren eso. Entonces hay que individualizar a cada niño y ver si le gusta explorar con las manos o no. Y hay niños que van a necesitar otro tipo de preparación. Y yo te escuché a ti, Geraldine, hace años en una entrevista que tú decías que, claro, que antiguamente todo era papillas, ¿no? Todo era licuado, así nos alimentaron a nosotros. Y que quizás no era lo mejor, pero que al inicio hay niños que lo van a necesitar y que los primeros días podías tú darle a un niño así y progresivamente ir aumentando la textura, Claro. hasta lograr una mayor textura que permita la masticación, Claro. ¿no? Sí, yo pienso que eso es lo más fácil también para el bebé que todavía pues está empezando a comer y que traga, ¿no? Porque hacen como este reflejo de tragar, entonces qué más fácil que ya coma todo en cada cucharada, ¿no? Proteínas, carbohidratos, grasas, todo en cada cucharada, digamos que... Claro. Y luego, como tú dices, ir haciendo todo más trozado, más picadito a medida que va creciendo. ¿Y cuáles son los beneficios, Thalía, que nos dicen del baby-led weaning? Mira, una de las razones por las que se introdujo este método era porque decían que cuando estos niños empezaban con baby-led weaning desde el día número 1, iba a repercutir en que en el futuro iba a haber menos sobrepeso y obesidad. Esa era la principal razón. Pero hasta el día de hoy no se logró
comprobar eso. O sea, niños que hacen baby led weaning no necesariamente tienen menos temas de sobrepeso u obesidad, pero sí una de las cosas que se demostró al hacer este método, que es que agarren con la mano, es que comienzan a tolerar texturas que más adelante van a seguir consumiendo, ¿no? Por ejemplo, si comen el brócoli y se llevan el brócoli en la boca, tienen mucho más acercamiento al alimento, ¿no? Lo ven, lo tocan, ven que es húmedo. Hay mucha exploración alrededor del alimento y eso hace que cuando sean más grandes lo sigan comiendo, ¿no? No dejen de comerlo, digamos. Entonces, esa es la principal razón por la que se recomienda el baby led weaning. Pero creo que una palabra súper importante es un término, la alimentación perceptiva. No sé si han escuchado ese término, que es, sí, engloba un poco todo, ¿no? Que es lo que busca. Y es lo que yo trato siempre de hablar en las consultas, ¿no? Que se haga alimentación perceptiva, que haya una comunicación entre el bebé y el adulto y que el adulto sepa leer las señales de lo que el bebé necesita. Entonces, cuando el bebé dice ya no quiero, ya no quiero. Si es que el bebé quiere seguir comiendo, seguirle dando. Si quiere tocar, si quiere que le den con la cuchara, ¿no? Pero siempre fomentando que los alimentos estén separados. Creo que eso es súper importante, ¿no? En vez de dar que antes se daban esas papillas con todo mezclado, podemos dar todo aplastadito, al comienzo sobre todo, pero que los alimentos estén uno al costado del otro. De esa forma van conociendo por lo menos el olor, el sabor y el color de los alimentos, ¿no? Entonces, efectivamente, no se recomienda, o por lo menos yo no recomiendo introducir baby led weaning desde el comienzo, pero sí que toquen los alimentos en forma de purés, que conozcan, que tengan toda esa experiencia sensorial alrededor de la alimentación, para que poco a poco vamos evolucionando las texturas hasta que eventualmente agarran y se llevan las cosas a la boca, ¿no? Claro, y otra cosa importante es decirles, porque siempre tienen esta expectativa de que ya el día 1 van a comer como campeones, ¿no? Y llegan frustradas al control del 7º mes y te dicen, no he querido comer. Y le digo, un ratito. Por ejemplo, el día 1 que le diste de comer, no comió. Pero el día anterior, que no le habías ofrecido nada, tampoco había comido. ¿Y pasó algo? No, porque a los 6 meses la leche está acá arriba, claro, y los óleos acá. Y al año se invierten, pero tienes 6 meses para lograr esa inversión. Y el día que no coma, tienes la leche para suplir sus requerimientos. Y algo que aprendí gracias a ustedes, las licenciadas en nutrición, es que la nutrición no se evalúa en un día, ¿no? Sino en varios días. Entonces habrá días que comas un poco más, un poco menos. Hay días en que los niños, sobre todo en el 2º año de vida, no comen nada. Exactamente. Y no pasa nada. De 2 a 4 años es y bien tú los complicado. ves saludables, llenos de energía. Exacto. Tienen 10 veces más energía que tú y hoy no comieron y las mamás entran en angustia. Exacto. Gustavo, hay días que no come. Lo peso y ganó más de lo esperado. Creció sí. más de lo esperado y no para de moverse. Entonces, digo, tu hijo está bien. Justo ayer me pasaba eso con un chiquitín que había ganado 1 kilo en 3 meses, en su 2º año de vida. Le digo, tu hijo es un campeón, pero no come. Tranquila, Sí, lo que pues, come le va bien. Sí, pues de 2 a 4 años como que es un momento que todos los niños pierden un poco el apetito, digamos. Sí. No comen tanto como unos meses atrás, digamos. Y algo importante es reconocer que la capacidad de prestar atención de un niño chiquito es muy pequeña. 4 o 5 minutos, va subiendo a 7. Por eso la educación virtual falló en la pandemia, porque cómo los sentabas toda una mañana frente a la pantalla. Y sentarse a comer es prestar atención mucho rato. Entonces hay que aprender a darles de manera fraccionada pequeñas cantidades, ¿no? Esa es una pregunta clave siempre, ¿no? ¿Cuánto tiempo está tu hijo frente a la comida, ¿no? A veces me responden de 4 o 5 años, 1 hora entera frente a la comida. ¿Cómo va a estar 1 hora, no? Cuando lo pones a jugar con algo, ¿cuánto tiempo está jugando enfocado en algo? 10, 15, 20 minutos, ¿no? Entonces es súper importante hacer esa pregunta y ver cuánto tiempo están extendiendo, jalando la pita, ¿no? ¿Cuánto tiempo están tratando de que los niños estén enfocados en comer? Porque no funciona. Y lo único que trae eso a largo plazo es que no se quieran sentar más tiempo, ¿no? La siguiente comida les va a costar más, la siguiente comida más, porque ya es como un momento muy largo, incómodo. Entonces ya cada vez quieren, ¿no? Exacto, cada vez quieren menos y cada vez quieren comer menos y menos tiempo. Claro, y es lo que les digo, te pegan las mamás al inicio de la alimentación. Tiene que ser un momento agradable, bonito, de familia, porque si no, desde ya les generas conductas alimentarias negativas, ¿no? Sí, pues a mí, Gustavo, también me ha pasado una experiencia interesante de una mamá que, por ejemplo, le daba una papilla a su bebita y le echaba aceite de Sacha Inchi, ¿ya? Por el omega 3 y todo eso. Pero verdaderamente que el aceite de Sacha Inchi es horrible.
Horroroso. Es espantoso. Entonces, de Horroroso. una papilla rica, le echas este aceite que te malogra la comida del sabor. Entonces la bebita no quería comer nada. Entonces le digo, quítale el aceite de Sacha Inchi, por favor. Le quitó y la chiquita empezó a comer así toda su papilla y ya estaban felices porque la niñita, a partir de que le habían empezado con este aceite, empezó a dejar de comer y bajó un poquito de peso. Y simplemente le quitó y ¡pum! Maravilla. Su apetito volvió. A lo que voy es que la comida tiene que estar rica también. Sí. O sea, no solo Así ponerle es. cosas así sancochadas o Tal picadas cual. así, sino tiene que tener su saborcito, ¿no? Su ajito, Lo que dijo su orégano. Talía al inicio, ¿no? Que te guste la experiencia, ¿no? Exacto. Es una experiencia de comer. Yo incentivo mucho que ya a partir del mes 7, después de un mes de probar las cosas solas, separadas, sancochados, incluirlo en la comida en la casa, ¿no? Pero ¿cómo? Me dicen, sin sal, pero dale color, ponle tomate, ajo, cebolla, ponle poquito de perejil, que visualmente sean platos distintos, sean agradables, que aprenda. Es el momento en el que tienen que aprender. Mientras Claro. más expuestos estén a diferentes cosas, mejor, ¿no? Entonces Y- ya al año ya no es tanto cambio, ¿no? Claro, y entender que saborizar los alimentos no es sinónimo de salar. Exacto, Tú no puedes es malo. saborizar Sal normal, con pues, un ¿no? aderecito, Claro, con con ajo, cebollitas, cebolla, ajo. aceite de oliva, Claro. hierbas aromáticas y diferentes Y elementos vas a para dar enriquecer Y ese le sabor. queda paladar. riquísimo y Así el es. bebito ya empieza Exacto. Y que no nacemos con la necesidad de comer salado ni dulce. Exacto. No nacemos con eso. Nosotros le creamos a los niños por darle... La hora se ha pasado volando. Ya tenemos una hora hablando. Ok, wow. Pero voy a terminar con 2 o 3 preguntas que quizás sean un poco controversiales. ¿Ya? La primera es que creo que tenemos muy claro que sal y azúcar agregada a los niños en general no es bueno y mucho menos en los primeros 2 años. Pero llega la abuela y dice, mi nieto de 8 meses no come nada y a escondidas le he puesto un poquito de sal y ahora se come todo, ¿no? Y antes nos daban así. ¿Cómo ven eso? Ya. Bueno, yo pienso que, bueno, la sal por sí misma, o sea, no va a comer salado el niño, ¿no? Pero normal de sal, no me parece que esté mal. Porque también los niños sudan mucho, ¿no? También transpiran bastante. O sea, una cosa es comer sin sal y otra cosa es comer bajo de sal o normal de sal. No me parece que esté mal, pero sí el azúcar, ¿no? El azúcar añadido o las golosinas que dan los abuelos y las abuelas, eso sí me parece que es mucho más nocivo, ¿no? La diferencia que hay entre la sal y el azúcar. Pero digamos, bajo de sal me parece que el niño va a tener más ganas de comerlo, no sé. ¿Tú qué opinas, Talía? Yo no recomiendo la sal en menores de 1 año. Si es que viene la abuela y dice eso, en realidad es una falta de respeto gravísima porque están pasando por encima de la mamá y del papá, ¿no? Entonces creo que en ese caso lo que se podría hacer es sacar la sal, pero agregar más condimentos. De repente eso demuestra que ese bebé necesita comer condimentado, necesita como más sabor. Pueden usar hasta ají, si no pica. En realidad el ají es una verdura, ¿no? Entonces pueden utilizar un montón de condimentos para hacerle la comida más sabrosa y que quiera comer sacando la sal, porque menores de 1 año no. A partir del año, mi recomendación es que se puede comer de la olla familiar bajo en sal. Nada, que no conozca el salero, que no conozca en lo absoluto alimentos procesados, ni mucho menos. Pero la comida en la casa, si tiene sal, baja en sal. Claro, yo también cuando les digo que a partir del año pueden comer de la olla familiar, entran en pánico porque dicen, ¿y qué voy a hacer yo? El adulto dice, ¿y mi comida va a estar sin sal? Le digo, bueno, es una buena oportunidad para mejorar la salud nutricional de los adultos. Claro. Porque en realidad yo personalmente he bajado la sal de mi consumo hace más de 15 años, notablemente, y ahora le siento el sabor a todo como si tuviera mucha sal, o sea, no le echo sal a muchas cosas. Acá en Perú comemos la palta con sal, ¿no? Y yo no le pongo sal y la siento rica, ¿no? Ay, eso sí es bastante. Sí, pero hay gente que no podría, ¿no? Entonces, es importante también acostumbrarse a la sensibilidad gustativa, ¿no? Que tú la puedes ir bajando o aumentando también, de acuerdo si acostumbras o no a un niño. Entonces, pero en términos generales, sí, el sal y azúcar agregada, porque ya todo lo que comemos tiene sodio, ya todo lo que comemos tiene azúcares, como ustedes han dicho, carbohidratos complejos, simples, etcétera, no sería metabólicamente ni nutricionalmente necesario, ¿no? No. Y ahí viene otra pregunta importante, a ver qué opinan. Yo tengo mi opinión muy clara al respecto. Suplementos de vitaminas
en niños y adultos sanos, que no tienen deficiencias vitamínicas y que te venden gomitas por todos lados. Bueno, yo pienso que los bebitos tienen como deficiencia de hierro, ¿no? Normalmente tienen la hemoglobina baja y si la tienen, pues sus gotitas de hierro me parecen necesarias, ¿no? Para que pues, no tengan anemia. Pero más allá de eso, si es un bebito que come, tiene buen apetito y si la mamá de lactaría también está bien alimentada, no necesita otro tipo de multivitamínicos, salvo que el bebé tenga algún problema de mala absorción que se pueda ver, posiblemente pueda tener algunas deficiencias, pero darle quizá específicamente algunas vitaminas, ¿no? Claro. Pero hierro sí necesitan muchos niños. ¿Tú qué opinas, Talia? Yo opino que estos multivitamínicos para niños no. Si es que hay alguna deficiencia con algún examen en donde se ve que hay deficiencia, se puede suplementar eso, ¿no? Pero no suplementar por si acaso en temas de niños sobre todo. Con respecto al hierro en bebés, cuando es solamente leche materna, en Perú es como una política pública, ¿no? Dar hierro, de hecho si vas al MINSA te dan el hierro por si acaso desde los 6 meses. Yo no soy tan a favor de que todos consuman sin ver antecedentes o sin ver cómo está comiendo. Creo que es súper importante evaluar varias cosas antes de simplemente dar hierro. Si es que toman fórmula, no es necesario que tomen hierro porque la fórmula tiene hierro dentro, ¿no? Entonces, no dar por dar porque sí estriñe muchísimo. Entonces, es difícil cuando están empezando a comer, empezando con el hierro. O sea, el estreñimiento claro, pero ahí es muy sí hay duro. que dejar algo en claro, ¿no? Estoy de acuerdo con las dos. En el Perú, casi 1 de cada 2 niños tiene anemia. En los primeros 3 a 5 años. Y tener anemia significa que hay déficit de hierro. Significa que el desarrollo neurológico está severamente afectado. Entre otras cosas, la respuesta inmune también y todo. Cuando se establecen políticas de salud pública, son en macro. Y si media población infantil está anémica, yo debo decir, le voy a dar hierro a los niños. ¿Y por qué se lo dan a los 4 meses? Porque la mamá le regala a su hijo hierro en los últimos 3 meses del embarazo. Y los niños nacen con una buena reserva y depósitos de hierro destinados a durar 6 meses si el embarazo fue normal, si la mamá comió bien, si la mamá estaba con adecuada nutrición y el bebé nació a término y con buen peso. Y te va a durar 6 meses. Y a los 6 meses tu cerebro te va a decir, hey, te falta hierro, busca comida, comes y todo bien. Pero en el Perú la alimentación complementaria va a ser deficiente. Más de la mitad de las madres van a ser adolescentes, malnutridas, mal control prenatal y van a nacer con bajo peso. Entonces las reservas de hierro duran 4 meses. Y por eso se le da a los 4 meses. Yo he trabajado 20 años en un hospital público y mi postura era una y en la parte privada es otra. Como dices tú, Talía, cada vez que tengo frente a mí un niño, individualizo su situación, analizo la gestación, a la madre, los recursos que tienen y muchas veces no necesita darle suplementos a los 4 meses y a los 6 meses ya está comiendo como un campeón, voy viendo, por ahí le haces un control de hemoglobina y dices, no necesita, ¿no? Entonces, pero el hierro es importantísimo. Claro, el hierro es importante y también la vitamina D, Sí. que normalmente hay que sacar a pasear a los bebitos. Sí, hay que o a salir. los niños que salgan a jugar así, un poco descubiertos, Yo para los que les mando a caiga el pasear sol. el día del alta de la maternidad. Porque sí hay una deficiencia importante Sí, de vitamina así D es, también, sí, y eso sí. también influye en Sí. el desarrollo Quizás neurológico son los de los únicos bebitos. suplementos que yo considero en esta etapa de la vida, Exacto. ¿no? Vitamina D en los niños pequeñitos y el hierro omega 3 en también algunos es casos interesante. a partir de los 4 o 6 meses. El omega 3 es bien interesante también. Creo que Ahora les iba a hablar de la suplementación del omega 3. Y después, en toda la infancia, yo no le doy vitaminas a nadie. Son un negocio multimillonario que deberíamos, no sé, no quiero usar la palabra erradicar porque quitaremos los escenarios clínicos donde sí son necesarios. Exacto. ¿No? Pero que te vendan gomitas atractivas de colores, de personajes, de dibujos animados para vender, eso es una estafa, ¿no? Entonces, no estén comprando vitaminas solamente porque las venden y te sientes mal porque tu vecina o tu amiga le da a sus hijos y tú no. O de No repente es esa familia que el niñito come arroz, papas fritas y nuggets, ¿no? Entonces Claro. los Claro. padres por sentirse mejor, le voy a dar la vitamina porque no come verduras, ¿no? Digamos que pienso que eso es lo que sucede. Y eso me lleva al otro suplemento, que omega 3, ¿suplementamos con omega 3 o comemos pescado?
Comemos pescado. Comemos pescado, ¿no? Pero si no se come... Claro. ¿No? Para muchas familias es un problema comprar pescado. Hoy en día ya hay más facilidad porque te lo venden congelado, te lo llevan a la casa, cosas así. Pero en general, para muchas familias es difícil ir a comprarlo y cocinarlo en la casa, ¿no? Claro. Esos son obstáculos que hay con el pescado. Hay este gran mito que el pescado tiene que ser del día, ¿no? Porque somos comodones, porque vivimos en Lima y tenemos el mar al costado, podemos hacer eso. Pero normalmente en todos los países, en todas las ciudades se vende el pescado congelado y no tiene nada de malo. Nada de malo. Y mucha gente le tiene terror al pescado congelado. Y lo puedes comer de noche también. Sí. Nuestra cultura no nos deja comer un ceviche en la noche. No, nadie te vende un ceviche en la noche. Y es absurdo, ¿no? Puedes comer pescado a la hora que te quieras. Sí. Entonces, claro, siempre la mejor vitamina va a ser la O, la olla, una dieta balanceada en cada casa, y en algunos casos clínicos vas a tener que suplementar alguna vitamina, algún mineral o algún ácido graso, pero en la mayoría de situaciones no va a ser necesario. Tal ¿no? cual. Exacto. Una pregunta interesante que tiene que ver con algo que está muy de moda, que siempre existió y como se relaciona con la juventud, ahora se habla mucho, que es el colágeno. Todos quisieran tener colágeno. Yo tengo, no voy a decir mi edad porque te quemo, Geraldine, pero... No me quemas. Pero con la edad vamos perdiendo colágeno. Y el colágeno nos da esta estructura a la piel, esa estructura al cuerpo en general, que hace que nos veamos jóvenes o no jóvenes. Entonces ahora te venden colágeno. Exacto. En comprimidos, en esto, en alimentos. Y la gente cree que porque consume colágeno va a tener más colágeno. Exacto. Mito. Y no es así. ¿Cómo es esto? Eso es bien interesante porque, por ejemplo, nuestro cuerpo es el que produce el colágeno y necesitas comer tu pescado, tus menestras, tu huevo, tu vitamina C, un montón de nutrientes para que tu cuerpo produzca el colágeno. Pero no mágicamente vas a producir colágeno si comes colágeno. Claro. O sea, no tiene sentido. El colágeno es una proteína. Es una proteína. Yo la como, entra a mi intestino, mi intestino la fracciona en su mínima expresión, que son aminoácidos, absorbe los aminoácidos y ahora mi cuerpo tiene el reto de producir colágeno. Exacto. Y si soy una persona vieja, no lo voy a producir porque lo haya comido. O si malogro mi piel al sol, disminuye mi posibilidad de producir. Entonces, depende de tu estilo de vida y tu edad, convertir el colágeno que comiste otra vez en colágeno. Entonces, que no nos vendan historias que no son reales. Sí, ¿no? pues es un gran negocio. No compren colágeno para consumir, que no ayuda en nada. Es una estafa. Es una estafa. Tremenda. Y lo dio con todas sus letras. Y es lo mismo que comer gelatina, por ejemplo. Claro, la gelatina tiene colágeno. Es colágeno. Es colágeno, ¿no? Y es colágeno, el caldo de huesos que te preparas en tu casa, la sopa de pollo, de carne, pata de es pollo, colágeno. La aleta de tiburón. Tiene colágeno, pero no la vas a aprovechar tal cual. Pero digo, uno lo come día a día, ¿no? Necesariamente no tienes adicionalmente que consumirlo porque al consumir un huevo o un pescado o proteínas en general, tu cuerpo, como tú dices, va a tener la capacidad o no de producir el colágeno. Sí. Y ya para terminar, porque nos hemos extendido bastante, pero es que está muy interesante esta conversación y me gusta que seamos de generaciones distintas también, porque son opiniones diferentes. Hablemos rápidamente de estas leches que venden, ya no para el lactante, las fórmulas, sino te dicen leche para niños. Y muchas marcas venden leche para niños. Tú las pruebas y son dulces, obviamente, les echan mucho azúcar. Y yo dije una vez en uno de mis videos, una marca de leche, que es un Tetra Pak amarillo, que te dicen que es para niños. Y dice, le dije, no le des esto a tus hijos porque tiene azúcar. Es más, lo medí con una cinta que tenía más azúcar que la leche que no la venden para niños. Y me llamaron de esta marca de leches a decirme que por qué decía eso. Y le dije, ¿por qué tiene azúcar? ¿Le echas o no le echas azúcar? Y me dijeron, bueno, sí, pero es para disimular el sabor del DHA. Entonces yo le dije, ¿y por qué no les dices que consuman pescado y que no compren esto, sino la otra leche que no tiene azúcar? Y nunca más me llamaron. Entonces, hay un engaño de la industria alimentaria para vendernos tal o cual cosa y le estamos dando a los niños productos que no son adecuados, ¿no? Sí, pues yo siempre digo a mis pacientes, a los papás, todo lo que está dirigido para niños pequeños es chatarra. Es que es así. Tú vas a un lugar y, tiene muñequitos para niños. Es una porquería. O sea, claro. Es que es así, está lleno de azúcar, lleno de colorantes artificiales, lleno de químicos. O sea, los niños tienen que comer, como decíamos al principio, comida verdadera,
O sea, huevos, carnes, pescado, arroz, menestras, con frutas, comida de casa que tú la veas, digamos, no un envasado que tú no sabes qué tanta cosa tiene adentro. Y claro, leyendo los ingredientes vas a ver un montón, una cantidad inmensa de ingredientes, Claro, entre porque colorantes y al aditivos final los grandes que son malísimos. El gran objetivo de la industria alimentaria es aumentar la palatabilidad, aumentar la atracción visual, para que consuma aumentar más. que ese Exacto. alimento dure mucho, que lo puedas almacenar, ¿no? Y en cuarto lugar, que te dé adicción. Exacto, Gustavo, porque todo, digamos, todos estos alimentos envasados, detrás hay toda una ciencia de la adicción. Es una ciencia. Entonces pone un montón de gente a probar todos los productos y ven cuál tiene más sal, menos sal, más químico de este tipo o más del otro tipo, para que la gente se quede pegada a estos productos, ¿no? Entonces, y como hablábamos también hace un momento, ya malogras el paladar, porque el exceso de azúcar es una cosa adictiva y que ya vas a probar una cosa de un sabor natural y te va a parecer absolutamente feo. Y con esto termino, y más que una pregunta, acabas de decir el paladar, y cuando yo estudiaba medicina decía, ¿por qué dicen paladar si las papilas gustativas están en la lengua, pero también están en el paladar, también están en la epiglotis y también están en las mejillas? Así que tenemos papilas gustativas en todos lados, Mentira. no solamente en la lengua. Por eso que cuando te dicen que el vino en nariz, el vino en garganta, bueno, sí, sientes por todos lados. Es verdad, sientan el sabor en toda la boca, no solamente con la lengua. Muchas gracias, Thalía, muchas gracias, Geraldine. Gracias a ti, He aprendido Gustavo. muchísimo hoy. Creo que los que nos han escuchado también, algunas cosas que hemos dicho han sido controversiales, pero de eso se trata, ¿no? De aprender y entender que no todo lo que nos venden es bueno y real. Exactamente. Yo solo para terminar, yo siempre digo a mis pacientes también, si está publicitado, es chatarra. O sea, si hay un alimento que tú ves que está en la televisión o en el periódico, a primera plana, ¿no? En los medios de comunicación y tal, considéralo chatarra, sea dirigido al grupo de personas que sea. Las gaseosas, los cereales infantiles, todas estas leches para bebitos. Claro, porque el objetivo es vender. El objetivo es vender. Sí, no están haciendo un producto para que esté sanito. Y a veces contratan nutricionistas o médicos también para que estén atrás del producto y eso lo hace peor aún. No confíen en eso porque en realidad es un alimento de mala calidad. Mejor váyanse a los alimentos clásicos que no tienen tantas cosas añadidas y va a tener una mejor salud, ¿no? Muchas gracias, Geraldine. Gracias a ustedes. Gracias, Thalía. Gracias, Aquí les Gustavo. dejo un Ay, pequeño mira, qué recuerdo lindo, gracias. de su participación Gracias, Ay, Gus. muchas gracias. para que no Ay, se qué olviden que lindo. estuvieron aquí. Genial, muchas gracias. Y seguramente las voy a volver a invitar en otra oportunidad Ya para estamos. seguir hablando ya de temas más puntuales. Genial. ¿Ya? Ay, Muchas gracias. Gracias, Un gusto Y estar acá. a ustedes, amigos, gracias por estar en este episodio que ha sido muy interesante. Los invito a suscribirse, a comentar y a compartir. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que estén muy bien.